Hola gente. Continuando con el segmento que estamos haciendo, extendiendo un poco lo que hemos visto en los libros de texto, hoy tenemos a la doctora Mónica García, que es investigadora del CONICET y también profesora de la universidad. Y bueno, vamos a hablar de cómo se relaciona la química inorgánica con la farmacia y más específicamente la farmacotecnia. Bueno, Mónica, muchas gracias por estar acá y contanos un poquito de qué nos va a hablar. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. No sé si los estudiantes me conocerán a mí o no, quizás me recuerdan del ciclo de nivelación y si no, quienes decidan estudiar farmacia o licenciatura en biotecnología me van a tener llegado casi el quinto año de cursado. En lo que quería hablar hoy particularmente es respecto de la solubilidad de los fármacos, para que se vea en una aplicación que tiene que ver con el cuidado de la salud principalmente o el tratamiento de enfermedades, cómo esta propiedad físico-química puede impactar en gran medida en el comportamiento, en la actividad biológica que los fármacos tienen luego y en cómo se desempeñan. Y particularmente es importante centrarnos en la solubilidad que los fármacos tienen, porque si pensamos en la vía de administración más aceptable por los pacientes, que es la vía de administración oral, es decir, ingerir algo a través de la boca y que atraviese el sistema digestivo, el fármaco, desde su forma farmacéutica, necesita llegar a la circulación sanguínea de alguna manera, y para eso tiene que ocurrir un proceso que se conoce como absorción, es decir, que va a pasar desde el lumen del intestino en general para atravesar las membranas y alcanzar circulación sistémica. Y para que el fármaco se pueda absorber, necesita estar disuelto. Y de hecho, hay muchísimos medicamentos que se encuentran y se elaboran estando en estado sólido. Tenemos que prestar especial atención a cuáles son las propiedades que tienen esos sólidos farmacéuticos. Mónica, ha hablado del estado sólido, cosas que vemos bastante en química inorgánica. ¿Nos podría hablar un poquito de cómo es ese estado sólido en el caso de los fármacos? Sí. Como una primera división o una división general se pueden considerar a los sólidos farmacéuticos o clasificarlos en cristalinos o amorfos. ¿Por qué nos interesa conocer esta clasificación entre sólidos cristalinos y amorfos? Porque, bueno, sus propiedades son bastante diferenciadas y en lo que respecta al proceso de disolución que tiene lugar, digamos, en el sistema digestivo, el hecho de que un sólido farmacéutico sea cristalino o amorfo influye en la velocidad a la que ese sólido se va a disolver. Y esto tiene que ver con las fuerzas intermoleculares que se establecen o las fuerzas o las interacciones, si son de largo o de corto alcance, dentro de la estructura que ese sólido tiene. Entonces, en general, los sólidos amorfos tienen algunos arreglos moleculares que son de corto alcance y no tienen una estructura reticular que sea regular u ordenada. Entonces, esos sólidos amorfos en general suelen tener menor estabilidad que los sólidos cristalinos y en general se disuelven con mayor facilidad y en general presentan solubilidad o un valor de solubilidad mayor. En tanto que los sólidos cristalinos tienen arreglos de largo alcance y ese arreglo y esa mayor fuerza, digamos, que se establece entre los átomos y las moléculas hace que la red cristalina que se conforma y que se repite se mantenga más estable termodinámicamente. Entonces es más complejo o más laborioso o requiere más energía en términos termodinámicos desarmar esa estructura cristalina. ¿Qué tipo de enlaces pueden ser esos? Y las fuerzas intermoleculares pueden ser diferentes, va a depender de la naturaleza que tenga ese sólido cristalino. Uno de los ejemplos que, claro, podemos tener puentes de hidrógeno, enlaces. Exactamente, todas las fuerzas. Es más, complejos muchas veces, que es una de las líneas de investigación que ha trabajado mucho uno de los grupos de farmacotecnia,
tiene que ver con interacciones iónicas que se establecen entre un fármaco y un polímero, y también... Hay que tener fuerzas mucho más fuertes, claro. Exactamente, vamos a tener fuerzas dipolo-dipolo también en el medio, fuerzas de puente de hidrógeno, en algunos casos fuerzas de Van der Waals. Son diferentes las fuerzas intermoleculares, hacen que se conforme una red cristalina y que esa red cristalina se repita en esta estructura tridimensional que conocemos como celda unidad, manteniendo más estable y conformada la estructura de ese sólido. Entonces, romper esas fuerzas requiere más energía. Nos centramos mucho en la solubilidad, y esto creo que es importante mencionarlo, porque cuando los fármacos tienen una baja solubilidad, consideramos desde la perspectiva farmacéutica, digamos, que tienen una propiedad desfavorable, y muchas veces se hacen muchos esfuerzos de investigación y desarrollo para optimizar estrategias que permitan aumentar la solubilidad. El hecho de que pueda interaccionar con el agua o con un medio biológico va a tener que ver con la afinidad, si es más favorable la afinidad que se establece entre una molécula que pueda salir del sólido cristalino por el solvente o medio en el que se la está disolviendo respecto de la fuerza que se puede establecer entre los átomos o las moléculas que están interactuando en ese sólido. Siempre que sea favorable, termodinámicamente hablando, el hecho de que una molécula de ese sólido salga e interaccione con el solvente, va a tener lugar el proceso de disolución. Quizás la termodinámica es favorable, pero hay cuestiones cinéticas que dependen de la mojabilidad del sólido, también de tamaño de partícula, por ejemplo, ese sólido que puede, si hablamos de propiedad físico-química como solubilidad, y esa propiedad intrínseca no va a variar si nosotros tenemos el sólido en un estado a granel o si lo tenemos reducido en cuanto a tamaño, pero sí podemos hacer que cambie dramáticamente la velocidad a la que ese sólido se disuelve. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de cómo aumentar la solubilidad de los fármacos? No, en el grupo en el que me desempeño actualmente, las estrategias que se suelen utilizar son la formación de cocristales. Esos cocristales en algunos casos implican interacciones entre un fármaco, por ejemplo, y aminoácidos, entre fármacos y otros polímeros para formar complejos, como mencionaba anteriormente. Hay algunos complejos que se conocen como complejos de inclusión. El que más se estudia en el grupo en el que estoy son las ciclodextrinas, en donde se genera como un cono truncado la estructura tridimensional que adopta esa ciclodextrina, y el fármaco puede entrar en el medio de ese cono truncado, y eso favorece sus propiedades de solubilidad. O sea, cambia la solubilidad aparente, obviamente. Estamos hablando de algo que modifica aparentemente la solubilidad, porque per se la solubilidad del fármaco va a seguir siendo intrínsecamente la misma. También hay muchos complejos que se pueden hacer con polímeros hidrofílicos. Si el fármaco, por ejemplo, tiene grupos ionizables que puedan interaccionar iónicamente con polímeros de carga opuesta, esos complejos suelen mejorar la solubilidad de los fármacos, además de otras propiedades. Y cuando pensamos en esto de la solubilidad, también no solo es importante ver cómo podemos mejorarla, sino también cómo, incluso si nosotros queremos hacer, que es una de las líneas más fuertes de trabajo, es el tema de los sistemas de liberación controlada por las ventajas que eso reviste, por ejemplo, reducir las frecuencias de administración, lo que hace que las terapias sean más aceptadas por parte de los pacientes. El hecho de controlar la liberación y modularla en el tiempo evita picos plasmáticos, picos y valles, entonces es una liberación más sostenida, y el evitar picos en concentración plasmática muchas veces evita también que se exacerben los efectos adversos y demás. Estrategias que se usan para modular la liberación del fármaco requieren obviamente estudiar cómo ese fármaco se libera desde ese sistema portador que modula su liberación. Quiero aclarar una cosa a los alumnos, que cuando vos hablas de complejo no estás hablando de compuestos de coordinación, ¿no? No hablo de... En general, la asociación de un fármaco con una estructura, digamos, que no es la suya propia, entiendo, o explícalo mejor. Sí. Eso. No son complejos de coordinación como los que probablemente han visto en la asignatura, sino que se trata de unas estructuras supramoleculares, ¿sí? Que vienen formadas por estos complejos de inclusión, como se llaman en el caso de que se incorpore el fármaco dentro de una ciclodextrina, por ejemplo, y se llama de inclusión porque hay una cavidad que se genera donde el fármaco se incluye o se incorpora,
o estos complejos que hablamos con polímeros, en donde hay una interacción que se establece entre toda la cadena polimérica y el fármaco en el caso de que tengan cargas opuestas, por ejemplo, pero no son complejos de coordinación con enlaces dativos o como los que pueden llegar a ver con los complejos de metales de transición. No, son otros tipos de complejos. Por ejemplo, en el caso de la ciclodestrina, ahí lo que tiene son interacciones de tipo, bueno, sería dipolo-dipolo inducido, o como se suele denominar también, serían interacciones hidrofóbicas, digamos, entre la cavidad y el fármaco, ¿o estoy yo? Y hay fuerzas también que se establecen de puente hidrógeno por la naturaleza de los grupos OH que dejan expuestos, de los grupos hidroxilos que deja expuesto la ciclodestrina, también se pueden establecer esas interacciones. De alguna manera, cuando nosotros hacemos o empleamos alguna de estas estrategias, estamos rompiendo la interacción que se establece molécula a molécula dentro del sólido del fármaco y estamos incorporando en el medio un portador, por ejemplo, como mencionábamos recién. Entonces, ya las interacciones que se van a establecer no van a ser molécula de fármaco con molécula de fármaco, sino que es una molécula de fármaco con un portador. Poniendo como, por ejemplo, pongo por ejemplo una cosa que más o menos conozco, que es el ibuprofeno. El ibuprofeno, en definitiva, tiene unas características muy hidrofóbicas, sobre todo si consideramos un pH ácido como puede ser el estomacal, ¿no? Entiendo que desde ese punto, pues con un complejo podría ayudar eso. Un complejo como estamos definiendo. Sí, se puede ayudar o favorecer, digamos, o mejorar su solubilidad aparente. Y es muy importante lo que mencionaste recién, porque hablaste del pH del estómago, porque muchas veces la solubilidad que van a tener depende directamente del pH, por eso las curvas de solubilidad en función del pH para los fármacos son extremadamente importantes, porque podemos tener fármacos ácidos, como mencionaste recién, podemos tener fármacos básicos o fármacos suiteriónicos, en donde no solo va a depender la solubilidad de ese fármaco del pH del medio en el que esté, sino también que si pensamos en el armado de estos complejos con los fármacos, con los polímeros o con las ciclodestrinas, etcétera, necesitamos encontrar el pH adecuado para que esa interacción tenga lugar, si no de otra manera tampoco va a ocurrir. A pH ácido, el ibuprofeno es propiamente un ácido carboxílico que por lo tanto no tiene carga, y en cambio a pH, creo que era pH 4,75, que tiene el punto de equivalencia más o menos. Si lo consideramos a pH superiores, lo que va a hacer es una anión y, por ejemplo, ya va a tener una solubilidad en agua, por lo tanto, mucho más grande. Bueno, y ahí es muy importante lo que estás mencionando, porque si bien sí va a pasar eso, que cuando cambiemos el pH o por la interacción con estos portadores, como hablábamos, le podemos cambiar la solubilidad, para que ese fármaco, por ejemplo, en una administración oral se pueda absorber, necesita estar libre, ¿sí? Y necesita estar libre y necesita estar en su forma no ionizada, porque si no, no puede atravesar membranas. Entonces, hay equilibrios que se van estableciendo todo el tiempo para que ese proceso pueda ocurrir. Bueno, muchas gracias, Mónica. ¿Dónde te podemos encontrar en la facultad? Yo trabajo en el laboratorio 203 del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, en el edificio de Ciencias 2 de la Facultad de Ciencias Químicas. Y si no, en mi correo electrónico no hay ningún problema, me pueden contactar por cualquier duda que tengan, o si quieren conocer algo más respecto de lo que estuvimos hablando, por ejemplo, hablar de estos complejos, que no son los complejos que han visto hasta ahora, podemos conversar. En algunos casos sí, creo que en algunos casos sí se forman complejos con algunos fármacos en particular, complejos, digamos, con metal, etcétera. Sí, hay de hecho una estrategia muy útil utilizar metales para anclarle, como le decimos nosotros, fármacos, porque pueden darle propiedades muy, muy interesantes a los sistemas. Pero si tienen cualquier duda o me quieren contactar, con muchísimo gusto a la dirección de correo electrónico. Sí. Muchas gracias por volver a estar aquí con nosotros después de tanto tiempo. Un saludo y muchas gracias.